iglesia, como decía en principio, jueves de Juan 5:39 y escudriñar las escrituras. Eh, Hay una pregunta que alguien me hizo, no en la congregación, alguien me hizo una pregunta por fuera, un poco retórica, de hecho, y él tiende a la cuestión del judaísmo, de los mesiánicos. Entonces me hizo una pregunta capciosa, repito, diciéndome que entonces nosotros los cristianos, que nos decimos, dijo, ¿no? Así, o que los que se dicen ser cristianos, que no, entonces que vivían como sin ley y que por esta razón era que como que se hacía lo que se quería. Entonces, es una muy buena, pero muy buena disertación o muy buena, un buen desafío, digamos así, para disertarlo. Entonces, vamos a hablar un poquitico de eso. Y de verdad que es necesario porque desde que salió a luz, a flote, la famosa doctrina pues de la gracia, que no es la gracia, más bien yo siempre le digo desgracia, porque de verdad que llevó una gran cantidad de personas a la desgracia de negar a Yeshua, al Maestro, y comenzar a vivir de una manera desbordada y ahí sí, totalmente sin ninguna ley. Entonces vamos a hablar un poquitico la ley, la gracia, cómo aplica, si no aplica, qué no aplica, bueno, una gran cantidad de cosas. Ahora, es cierto que hoy hay mucha confusión, de hecho porque se toma de la ley aquello que conviene eh, y se deja de un lado, por no decir otra palabra de pronto fuerte o que no conviene, pero se deja simplemente a un lado las cosas que al parecer del hombre o de algunas doctrinas no conviene. Me acuerdo que una vez entablamos una pequeña discusión. Sabemos que discusión no es pelea, ¿no? Es, discutir, es discernir sobre un tema donde cada uno de los participantes ponen sus argumentos tratando de debatir o de apoyar eh, a quien esté pues como interlocutor. Eso es un diálogo, eso es realmente discutir. Por eso decimos, bueno, entramos a discutir un tema. Se discuten temas cuando no hay un acuerdo de entrada, ¿no? Ahí se forma pues lo que es una discusión. Lo que nosotros a veces conocemos por discusión, eso ya es más allá, iglesia, eso sí es una pelea, una riña. Una pelea tampoco tiene que ser que nos vamos a los puños. Hay peleas o hay riñas que son plenamente verbales. Lo hemos visto cuando alguien pasa y se dicen tantas cosas, se ofenden con palabras, eso es una pelea, ¿ok? Una pelea verbal. Pero bueno, entonces nosotros discutimos, entramos en una pequeña discusión sobre este tema y ellos toman eh, pasajes y los mochan, los cortan. Por lo menos toman Romanos 8:1, que dice que aquí que el que está, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí te lo dicen. Pero se olvidan o no toman la otra parte que dice a los que no viven conforme a la carne, o sea, no viven complaciendo la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Eso lo cortan. Entonces, Gálatas 2:20, ahora no digo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me salvó. O sea, donde todo es simplemente por la fe y no hay ninguna responsabilidad,
ni contrato, ni nada que tengamos nosotros, digamos, que responder. Para entrar más a fondo en el tema, recordémonos que ahora decimos nosotros que estamos en la renovación del pacto, el nuevo pacto. El Señor Jesucristo dijo, ¿no? Que habló de, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, o sea, alianza es pacto, de la alianza o el pacto nuevo eterno, ¿no? Que se hace a través de mi carne, o sea, de la crucifixión y de todo el dolor que pasó él al ser azotado, al ser herido, al ser hecho, como dice Isaías, una sola llaga, el nuevo pacto. Pero aquí es donde hemos nosotros entrar a discernir esto, porque en ningún momento Jesús está aboliendo la ley. Lo que pasa es que la ley tenía una cantidad de aristas, digámoslo así, de cosas que aumentaban, o sea, tenían un grueso bastante importante lo que era la ley. Entonces, si nosotros queremos conocer la ley más a profundidad, pues teníamos que irnos a estudiar especialmente el Pentateuco y más estrechamente los libros que son como son levíticos. Eh, en Éxodo ya hay algunas leyes que empiezan, por lo menos cuando empiezan los sacerdotes a operar, a Aarón y su descendencia, luego Leví, la tribu pues de los levitas, que se le llama así servidores en el templo, los sacerdotes descendientes de Aarón, y desde ahí comienza o empieza el Señor a establecer unas leyes dentro de su pueblo. ¿Por qué o para qué la ley? ¿Qué fue lo que sucedió con la ley? Recordemos, iglesia, que el pueblo hebreo venía de un trasfondo de venir de esclavos en Egipto y que ellos aprendieron de alguna forma a honrar a los dioses egipcios. Es tan así, iglesia, que nosotros cuando va el pueblo en la salida, podemos ver en Éxodo, en el capítulo Éxodo en el capítulo 32, ¿no? Va saliendo el pueblo y Dios llama a Moisés para entregarle las tablas de la ley. Y dice en ese Éxodo capítulo 32, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos, y tráenmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dieron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Mira, aquí está, tremenda cosa. Con un ídolo, con un becerro de oro que tipificaba a los dioses egipcios, que mañana será fiesta para Yahweh. Esto precisamente pasa, iglesia, cuando se hace una mezcla, una mezcolanza, cuando no hay la suficiente carácter, discernimiento, interpretación y además de eso, el deseo de agradar al Señor. Mira lo que dice ahí. Ellos, Moisés va por las tablas de la ley, se demora porque recordemos que fueron 40 días y 40 noches que estuvo allá, y ellos hacen tremenda fiesta. O sea, ellos hicieron el becerro hoy, hicieron un altar al frente de ese becerro y Aarón pregonó y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Al otro día, estando Moisés, era el día 40 aproximadamente, porque, bueno, según algunos estudiosos dicen que el bajar del monte no se hacía en un día o en un rato,
Entonces ahí diríamos que fue menos de los 40, aunque la escritura dice que Moisés tuvo 40 días con sus noches. Yo me inclino más por esto que dice la escritura. O sea, 40 días con sus noches estuvo allá. Resulta que cuando estaba Moisés allá, el Señor le dijo, ¿qué es eso que se escucha en el campamento de Israel? Eso, capítulo 32, lo lees, sabes que siempre estamos buscando dejarte, digamos así, ejercicios o digámosles, tareas, pues volvamos a la época estudiantil, con el fin de darte motivos de lectura para que leas la escritura. En ocasiones nos encontramos con hermanos que en un momento determinado quieren leer, pero no saben qué leer, o simplemente no hay una motivación extra y no leen la escritura. Recuérdate, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Así es que te queda eso, capítulo 32, para que lo leas completo. El hecho es que cuando Moisés está allá, e inmediatamente el Señor escucha la voz del pueblo en fiesta y le dice, Moisés, ¿qué es esto que se escucha en el campamento? Y le dice ahí claramente, se escucha como la voz del pueblo en fiesta. Desciende a ver qué ha hecho tu pueblo. El Señor ya lo sabía, claro que lo sabía. Resulta de que cuando están ellos bajan, Moisés baja del monte Sinaí y se encuentra esta terrible situación. Moisés llama a Aarón a cuentas porque fue a él que dejó encargado. Dijo, no, es que el pueblo me dijo que hiciéramos un becerro y pues yo lo hice. Ahí murieron una gran cantidad de el pueblo del Señor. ¿Sabes? Esas cosas causan muerte. Hay gente que ha muerto, que están muertos espirituales, que después de haber adorado, glorificado al Padre, se han dejado enredar de doctrinas como esta, volver a Egipto, volver al mundo, quitar el compromiso para con el Padre, y muchos murieron ahí. ¿Ok? Léelo, ese 32 para que veas todo lo que sucedió en ese momento. Entonces, ahora vemos nosotros o continuamos con lo que nos atañe hoy. Después de haber visto esto, iglesia, de mirar esta situación, ¿por qué la importancia nosotros de mantenernos firmes, no como Aarón, que se dejó llevar de la presión y se dio a esto y causó un gran dolor en medio del pueblo? Aquí hubo un tiempo, o casi que en toda Latinoamérica, hubo un tiempo en el que se puso muy de moda la famosa doctrina de la gracia, ¿no? Los 6:6 o los salvos siempre salvos, que se decía esto. Mucha gente que seguía al Señor, fieles en sus congregaciones, mucha gente que estaba aparentemente convencidos de Yeshua, de lo que manda la escritura, lo que está estipulado por el Padre en la palabra, se dejaron mover de su sincera fidelidad al Señor y terminaron metidos en esta situación. Uno se encuentra personas ahí con los 3:6 marcados en el brazo, otros detrás de la oreja, otros en el pecho, en infinidad de partes del cuerpo, se pintaron los 3:6, se los tatuaron. Pero ¿qué dice la escritura respecto a esta situación de la ley y la gracia? Mira lo que dice la escritura. Dice, si la escritura dice que la ley produce muerte, ¿cuál debe ser entonces la relación de la iglesia con la ley? ¿Cuál debe ser? Pues al leer de manera plana el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la escritura, iglesia, encontramos que la ley mosaica era solo para el pueblo de Yahweh y solo para él. Pero entonces aquí encontramos otro tropiezo para nosotros, la iglesia de Yeshua, o sea, la iglesia cristiana, que es la misma iglesia de Yahweh. Recuerda, el Padre no tiene ni dos pueblos ni dos iglesias. Por eso él mismo nos, dice la escritura, nos injertó en el olivo silvestre, o sea, en Israel, ¿ok? Y para formar un solo pueblo, una sola iglesia. Lo que pasa es que esto será así hasta que ellos entiendan, comprendan, el pueblo judío comprenda que Yeshua no hay que esperarlo porque ya vino a lavar el pecado y la culpa de la humanidad. Él cuando vuelva va a venir ya como el león de la tribu de Judá, que es a quienes ellos,
digamos, que quieren ver, ¿ok? Entonces, hay unas cosas que están reservadas para ese tiempo. Pero mientras tanto, dice la escritura, que así como parece que fuera solo para el pueblo, entonces aquí nosotros encontramos otro tropiezo, pues que en Yeshua nosotros los gentiles fuimos hechos parte del pueblo santo. Entonces, si fuimos hechos parte del pueblo, quiere decir esto que hemos guardar la ley, porque si la ley es para el pueblo y nosotros fuimos hechos parte del pueblo o fuimos hechos pueblo de Dios, ¿querría decir esto entonces que deberíamos guardar la ley? Pues no, y rotundamente no, iglesia, no. Para esto es la gracia. Cristo el Señor quiso justificar y justificó a nosotros, a todo creyente. O sea, a nosotros, los creyentes en Jesús, en el Mesías, fuimos justificados. Y pues digamos que allí nace otra posición. ¿Cuál es la otra posición que nació y que es muy dañina, de hecho, aún más dañina que aquella que intenta obligar al creyente en Yeshua a guardar la ley mosaica? Recuerda, hay un movimiento que se llama el movimiento mesiánico, que ellos viven entre la ley y la gracia. Tú los ves festejando el Shabbat o el día de reposo y una gran cantidad de cosas, pero haciéndolo mal. Precisamente el Padre nos quiso librar a nosotros de tamaña carga, porque la verdad es que nosotros no podríamos, si el pueblo santo, el pueblo de Dios, no pudo con toda la ley, menos nosotros. Ellos fueron un pueblo que fueron tomados por el Señor, fueron guardados y fueron instruidos rigurosamente en la ley, menos nosotros que tendemos a ser tan libertinos. Eso es una utopía. Voy a colocarte un ejemplo. Cuando uno lee en la ley lo que el Padre estableció para el día de reposo, se da cuenta de que dice la Escritura que no podrías alejarte de tu casa, no podrías alejarte de tu casa, no podrías alimentar los animales, puede hacer oficio de siervos. ¿Cuál es el oficio de los siervos? De los siervos, perdón, cargar agua, cocinar. Por eso tú es que cuando ellos celebran el Shabbat, el judío, el que sabe realmente cómo debe hacerse, dejan todo preparado. Los negocios los cierran a las 3 de la tarde porque el Shabbat comienza con el atardecer, o sea, cuando el sol se esconde. No todos los días empieza a la misma hora, es cuando con el ocaso del sol. El sol hay veces se esconde 15, 20 minutos más temprano o más tarde. Entonces ahí comienza esto. Y ellos dejan todo preparado porque precisamente no se podía hacer una gran cantidad de cosas. Era un día apartado para el Señor, era para que nadie hiciese nada. No se podía hacer nada, inclusive cuando una vez que Jesús iba con sus discípulos, ellos arrancaron unas espigas, dice la escritura, en el día sábado, día de reposo, y fueron grandemente atacados verbalmente por esto y acusados de que quebrantaban el sábado. Y es que el Señor les dice que yo soy el Señor del sábado. ¿Ok? Por eso es que nosotros no estamos obligados a guardar el sábado como tal. Sí, vivir para el Señor todos los días como si fuera sábado, como si fuera día de reposo, no haciendo nada, no, al contrario, haciendo aquello que al Padre le agrada, porque el día sábado o Shabbat, porque sábado no tiene que ver nada con Shabbat, corrijo, el día del Shabbat, el día de reposo, era para que el pueblo se dedicara a hacer lo que al Señor le agrada, buscarlo en reposo e inquietud. Si ven la gran diferencia de lo que se hacía a lo que se hace ahora, entonces no se podía tampoco hacer ningún trato de dinero. Léete todo lo que tiene que ver con el día sábado y te vas a dar cuenta de toda esta situación. Entonces, por eso el Señor nos eximió a nosotros. Entonces, aquí nace otra cuestión. Y te repito, donde nació la famosa llamada gracia, la doctrina de la gracia, que es más bien la doctrina de la desgracia. Ahora, la gracia está desde la creación de la fundación del mundo, iglesia. La gracia se manifestó con Cristo al lavar nuestro pecado, pero la gracia está desde el principio, porque si tú ves, cuando Adán y Eva pecan, comen del fruto prohibido,
El Señor actuó y puso en funcionamiento la gracia. ¿Qué hizo? Los cubrió con pieles de carnero, el primer sacrificio que se presentó. Eso representaba el sacrificio de Cristo por la humanidad, porque en ese entonces ellos eran los únicos seres humanos que habían creados, formados por el Padre. Entonces ahí se manifiesta la gracia en ellos. Ahí vemos la gracia. Toda la humanidad desde Adán para acá ha venido disfrutando la gracia. Lo que pasa es que precisamente como no se sabía disfrutar de la gracia, entonces el Señor instaura la ley para tener un pueblo en sujeción. En sujeción, escúchame. Y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver después si el tiempo no nos alcanzase ahora, ¿ok? Entonces, te decía que cuando esto se da, entonces nace esa otra posición, te digo que dañina, es bastante dañina. Ya había en el principio de la iglesia, desde el nacimiento prácticamente de la iglesia, ya veíamos como una división entre la ley y la gracia. Ya la veíamos. Hechos 15 nos da el mejor de los ejemplos de esto. En Hechos 15 resulta de que sea una situación en la que Pedro iba casi que obligando a los nuevos creyentes a circuncidarse porque Pedro andaba en una dualidad que Gálatas nos la describe mucho mejor. Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 14 para los que toman nota o para aquellos que van leyendo ahí a la par conmigo, ¿ok? Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién estaba de condenar? Pedro estaba de condenar. O sea, Pablo está diciendo aquí, lo que estaba haciendo Pedro era digno de condena, era lo que está diciendo ahí. Pero dice el versículo 11, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, unos que andaban obligando a que se circuncidaran, los nuevos creyentes. ¿Cuál era el evangelio que ellos estaban predicando? Que si no se circuncidaban, entonces no eran salvos, cosa que pertenecía únicamente a la ley. O sea, cuando Moisés recibe la ley y se establece la ley, entonces el Señor establece la circuncisión como señal del pacto. Escúchame, la circuncisión era señal del pacto. ¿De cuál pacto? Del pacto de la ley. Entonces, ¿qué sucede con esto? La circuncisión es simbólica, o en el momento era física, pero es un simbolismo ahora para nosotros. Dice la escritura que quitemos el prepucio, no de nuestro miembro, sino el prepucio del corazón. ¿Por qué? Porque el prepucio es el que guarda la suciedad en el miembro masculino. Esa es la realidad. Debajo del prepucio se esconde la suciedad. Por eso es que es importante, digamos, limpiar. Y dice el apóstol Pablo nuevamente, dice, quita pues el prepucio del miembro, no, del corazón. O sea, quite esa capa, esos que esconde, que hace que se esconda la suciedad, la hipocresía, la falsedad en el corazón para que nos podamos presentar delante del Señor con un corazón sincero. Un corazón sincero es el que nunca peca. No, hombre, qué bueno que nosotros no pecásemos por nada ni en nada, iglesia, y no estoy justificando el pecado para nada, pero realmente, si no es por una causa, es por otra que de alguna forma podemos llegar a fallar. ¿Qué pasa con esto? O sea, nosotros tenemos como pecado la fornicación, el adulterio, borracheras, una cantidad de cosas, pero es que hay unas cosas sencillas que a veces nosotros le hemos bajado el grado, pero que siguen siendo pecado delante del Padre. La mentira, el engaño, la falsedad, el doble ánimo. Todas esas cosas son pecado delante del Padre. Es así de sencillo. Que las mentiras piadosas, que la magia blanca, la gente quiere meter una gran cantidad de cosas y sacarlas del rasero del Padre
y justificarlas delante de ellos, porque delante del Padre son injustificables. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice Gálatas, sigue diciendo aquí el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira, por eso te diría que esto es aún más dañino, porque no solo Pedro cayó en esto, sino que detrás de Pedro, recordemos que Pedro era un líder, cabeza visible en la congregación de en la iglesia de la época, y mira que otros se fueron detrás, se dejaron llevar de esto, se dejaron contaminar de esta situación a tal punto que siguieron los pasos equivocados que estaba dando Pedro en su momento. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, no podemos nosotros hacer una mezcla entre la ley y la gracia. No, no, no. La ley produce muerte y el apóstol Pablo lo dice claramente, porque la ley produjo en mí la muerte. Romanos nos habla muy claramente de esto. El libro de Hebreos también habla muy claramente de esto. El libro de Hebreos dice que todas estas cosas eran sombra de lo porvenir, o sea, de aquello que luego se manifestó. ¿Ok? Vemos en la escritura, tenemos la ley moral. Escúchame, la ley moral, esa es la que guardamos o tenemos. Esa ley no ha pasado. ¿Ok? Esa ley es para protegernos a nosotros, como el Señor en la antigüedad protegió a su pueblo para que no hiciera lo que hacían las demás naciones. La ley tiene como principio de guardar el pueblo de que no se desborde. Lo que pasa es que como no dependía del hombre y el Padre no necesitaba que dependiera del hombre, a esta ley moral se le añadieron rituales. Tenemos la ley sanitaria, que también es buena observarla. Por ejemplo, cuando vayas al monte a cubrir tus pies, que era hacer la necesidad, llévate una estaca para que tapes tu deposición. O sea, evitando de que quedara el estiércol abierto, causando enfermedades por las bacterias. Esto hasta hoy lo vemos que es recomendable. ¿Ok? Entonces son leyes sanitarias. Eso estamos ahí, yo creo que estamos de acuerdo. ¿Qué fue la parte o cuál de los puntos o el tantos que la ley se extendió fue lo que el Cristo vino a quitar, a dejar como innecesarios la ley ritual? ¿Por qué? Porque la ley ritual comenzaba primero con, y lo más importante, con el sacrificio del cordero. Eso Cristo lo abolió, porque ahora no necesitamos sacrificar un cordero como expiación por los pecados, porque ya Él se presentó una sola vez por los pecados de toda la humanidad. ¿Ok? Nosotros ya no necesitamos presentar este tipo de sacrificios. Vemos nosotros como aún los que quieren continuar judaizando, quieren volver a esto, y por eso todo aquel que se vuelve a la ley retrocede, vuelve atrás. ¿Sabes por qué? Porque al final de los tiempos le va a tocar volver nuevamente, regresar a la gracia, porque todo el pueblo judío va a aceptar y va a reconocer y va a entender que Yeshua ciertamente es el Mesías, que ya vino, que no hay que esperarlo nuevamente para que le den garrote, le den duro, sino que ya viene simplemente a establecer su gobierno, su gobierno. Eso es para ellos. Para nosotros, la iglesia gentil, nos toca ahora recibir a Yeshua, seguir los pasos de Yeshua, que ahí se marca la ley de Cristo, ¿ok? En seguir sus pasos. Bueno, entonces, pero continuemos, iglesia. Entonces, esto que vemos, o sea, lo anterior significa, iglesia, que entonces el creyente en el Mesías no tiene ningún tipo de ley que lo rija. A esto era que se refería de pronto aquella pregunta ese día.
No, claro que no. Él sí tiene, tú y yo tenemos una ley, la cual nos rige a nosotros como creyentes. Esa ley es la que rige el caminar del creyente. ¿Dónde está enmarcada esa ley o de qué ley habla? Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice la escritura así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, la ley ahora es espiritual. ¿Ok? Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y por tanto de la muerte. Recuérdate que el pecado produce muerte y la ley nos salva. La ley condenaba porque no había cómo salir, o sea, no había cómo no quebrantar la ley. Santiago nos dice más adelante, cuando está Santiago capítulo 3, nos dice que aquel que no aprendió a vivir en la ley de la libertad, que anda buscando vivir en la ley todavía mosaica, dice que el que quebrante un punto de la ley se hace culpable de todo lo demás. Ahora bien, la ley tenía entre mandamientos, estatutos y decretos tenía, 613 mandamientos ahí reunidos. 613. Era imposible para cualquier ser humano no quedar preso de la ley. Y la ley, el quebrantar la ley era causa de muerte. La ley consistía en haz esto y vivirás. Falla y morirás. ¿Ok? Esa era, en resumidas, la ley. Entonces, dice el versículo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, aquí está uniendo a Cristo con el Espíritu Santo. El resultado de Cristo, el resultado de aceptar a Cristo, da como consecuencia que el Espíritu Santo venga y more en nuestra vida. O sea, Cristo va unido al Espíritu, el Espíritu va unido a Cristo de tal manera, de tal forma, que dice la Escritura que el Espíritu que resucitó a Cristo, el Espíritu del Padre que resucitó a Cristo entre los muertos, nos resucitará a nosotros también. Es por el Espíritu Santo que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo fue el que nos convenció. Recuérdate, iglesia, Juan capítulo 14, versículo 6, nos convenció de pecado. Nos hace consciente, nos hizo y nos hace consciente de pecado. Cuando nosotros fallamos de alguna forma delante del Padre, sí o no que sentimos un dolor, que no es remordimiento, sino que es un dolor en el corazón de haber fallado. Y eso nos lleva inmediatamente a postrarnos y a pedir perdón a los pies de Yeshua para que su sangre limpie, rompa, destruya no solo el pecado, sino la consecuencia de ese pecado cometido. Eso es la relación entre Cristo y el Espíritu. Entonces, ¿cuál ley nos rige? Ya sabemos, la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros sostenernos y mantenernos en el camino angosto, en el camino estrecho que lleva a la salvación. O sea, somos salvos, sí. Ahora que estamos haciendo, caminando en ese camino de salvación. Por eso la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero el que retrocediere no agradará mi alma. Dice también la Escritura, mas nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe y perseveran en esa fe para la salvación del alma. Y ahí es donde también muchos están confundidos cuando simplemente dicen salvos una vez, siempre salvos. Hay mucho se ha hablado sobre esto, iglesia, que la salvación no se pierde, pero muchos pasajes me dicen a mí lo contrario, que la salvación hay que cuidarla como ese tesoro que es, porque si no, se va a enredar, iglesia. Esa es la realidad, ¿ok? Dice la Escritura claramente que el Señor no tendrá por inocente al culpable. ¿Quién es culpable ahora en Yeshua? Aquel que no reconoce primero a Yeshua como su Señor, y aquel que ando reconocido a Yeshua como su Señor no reconoce o no cae en humillación, en quebrantamiento
cuando falla delante de Yeshua, o sea, cuando falta a la palabra, a lo establecido por el Señor. Por eso, iglesia, cada vez que nosotros, el Espíritu Santo nos reargulle algo, corramos, por favor, caigamos de rodillas, pidamos perdón, reconozcamos nuestra falta, nuestra falla, reconozcámosla delante del Señor Dios Todopoderoso, pidamos perdón, arrepintámonos para que la sangre de Jesús lave nuestros pies. ¿Te acuerdas lo que leímos o lo que vimos mejor sobre la última cena y el lavado de los pies? El que está lavado, el que está limpio, no necesita sino lavarse únicamente ¿qué? Los pies, ¿ok? Y ahí está lo que esto significa. Ir delante del Padre cada vez que equivocamos nuestros pasos, nos desviamos de alguna forma, venir inmediatamente delante de la presencia del Padre y pedir perdón. Esa era la ventaja que tenía David sobre otras de su época. Esa fue la ventaja que David le sacó a Saúl. ¿Ok? Saúl pecó y quiso mantenerse en esa actitud porque le importaba más el reconocimiento de los hombres. O sea, le importó más eso. Le dijo al profeta, hónrame delante de los hombres. No importa, yo le embarré, pero hónrame delante de los hombres. ¿Ok? No importa, no importa, yo estoy así, pero no importa, póngame a servir. Yo lo que quiero es que la gente me vea en el púlpito, me vea haciendo. No se trata de eso. Se trata de tener una actitud humilde delante del Padre, reconocer cuando se falla, decirle, Padre, ayúdame, por favor. Yo quiero y yo necesito cambiar. ¿Ok? Entonces, sigamos leyendo, iglesia. El tiempo pasa muy rápido. Gálatas capítulo 3, versículos del 22 al 24. Dice así, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, cuando hablamos de la escritura, estamos hablando de lo que el Padre dijo. Lo que el Padre dijo y lo que el Padre hizo fue, iglesia, encerrarlo todo bajo pecado. Por eso te digo, no había forma de escapar de la ley. Por eso es inoficioso que algunos que han conocido la gracia en Jesús se devuelvan a querer vivir bajo la ley. O sea, bajo la ley mosaica, porque nosotros tenemos que ir, ya lo vimos, bajo la ley de Cristo, o sea, bajo la ley del Espíritu Santo de Dios. Recuérdate que Mateo capítulo 11, versículo 28 nos dice que llevó a mi yugo sobre vosotros. Y el 29 nos aclara diciendo que el yugo de Cristo es fácil y que la carga es ligera. O sea, estamos viendo que Cristo mismo y el Evangelio ponen sobre nosotros un yugo y una carga. Ya vemos que el yugo sirve para dar dirección a los bueyes cuando están arando. El yugo sirve para tener bajo dominio, bajo sometimiento, la fuerza de los bueyes. Nuestra alma necesita ese yugo porque, nuestra alma descarriada es un problema, ya lo vivimos. Aquellos que vivimos en tantos pecados y delitos y en tantas maldades antes de conocer de Yeshua, podemos dar, digamos, de pronto más testimonio de esto que a otros que no pasaron por tantas cosas como algunos pasamos antes de conocer a Yeshua. Pero el alma sin yugo, wow. Por eso no hay que rehusar del yugo de Cristo ni quitarse la carga del evangelio. Es necesaria para llevar el alma en sujeción, ¿ok? Pero mira lo que dice el versículo 23. Bueno, leamos nuevamente el 22 para formarte el contexto, pero más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa que es por la fe en Jesucristo fuese a qué? A los creyentes. ¿A los creyentes de quién? En Yeshua, en el Mesías. Por eso te digo y quiero aclararte esto, al final de los tiempos, los judíos, aquellos que ahora, los que se han ido al movimiento mesiánico, quieren imitar, pues tendrán que regresarse de allá porque el mismo pueblo judío va a decir, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Recuérdate que Yeshua mismo lo dijo. Yeshua mismo ya dejó esa sentencia. Dijo, no me volverán a ver, le dijo al pueblo judío. No verán más obra hecha por mí. No verán nada hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea,
bendito Yeshua, el Hijo de Dios. Eso está claro. Ellos tendrán que sí o sí reconocer a Yeshua como Hijo de Dios, como Señor, como Rey de los judíos, lo que cuando Yeshua vino la primera vez negaron. Ellos tendrán que hacerlo a su tiempo debido. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Odiarlos? ¿Despreciarlos? No. Recuérdate que la escritura misma nos dice que el Señor puso ese velo en ellos para que nosotros los gentiles tuviésemos la oportunidad de ser salvos. ¿Ok? Así es que son nuestros hermanos en Yeshua. Son nuestros hermanos en Yeshua. Para ellos les está permitido seguir la ley y para ellos fue establecida la ley mosaica. Para nosotros, la ley de vida en Yeshua por el Espíritu Santo de Dios, que es la misma ley a los que ellos luego van a regresar, luego van a ser hacedores de ella. ¿Ok? Entonces dice el versículo 23, quiero repetírtelo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, no teníamos salvación. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo iba a ser revelada? Ya te lo voy a decir. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Un ayo es como un lazarillo. Un ayo era el que guiaba a los ciegos a donde querían ir. ¿Qué está diciendo aquí? La ley nos fue llevando, nos fue obligando a nosotros hasta llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos siendo conscientes de nuestra vida de pecado y nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Y cuando quisimos mirar a los lados, ¿qué o cómo podríamos ser salvos? Nos dimos cuenta de que solo era a través de Yeshua. Pero como no conocíamos a Yeshua físicamente y como Yeshua ya no está en el mundo, entonces solo era posible a través de la fe. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Entonces viene el trabajo del Espíritu Santo de convencernos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad y a la vez mostrarnos la siguiente parte que dice Juan capítulo 14, versículo 9, porque cuando Él venga, comenzará el mundo no solo de pecado en el versículo 8, en el versículo 9 de justicia. De juicio, porque el príncipe de este mundo fue ya juzgado. Nos damos cuenta que aquel que quería engañarnos y obligarnos, haciéndonos creer que no había salida, que ya estábamos perdidos, fue totalmente vencido por Yeshua. Viene la tercera parte. El Espíritu Santo nos convence de justicia. Dice de justicia por cuanto yo voy al Padre. O sea, ¿a qué fue Cristo? A presentarse delante del Padre por toda la humanidad. Por eso ahora que tú y yo regresemos a nuestro origen, recuerda, venimos del cielo y allá vamos a regresar, a retornar los que hemos creído en Yeshua. ¿Qué va a pasar? Vamos a entrar sin condenación alguna, sin reproche del Padre, porque toda la condenación del reproche del Padre que debía ser sobre nosotros cayó sobre Yeshua cuando fue torturado, cuando fue avergonzado, cuando fue humillado, cuando fue crucificado y murió en el madero. Aleluya. Gloria al Señor y Dios Todopoderoso. Iglesia, y aquí vamos terminando. Gálatas capítulo 3. Me devuelvo un poquitico. Sabes que a veces me gusta hacer eso para tratar de hacerme entender mejor. Versículo 19 al 21, ¿qué nos dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ya vimos para qué servía la ley. Esa respuesta está aquí en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley fue nuestro ayo. La ley sirvió para llevarnos a Cristo. ¿Ok? Y dice aquí que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aleluya. Y aquí es donde tú y yo tenemos que usarnos, iglesia. Aquí es donde más tenemos que usarnos. Mira qué es lo que está diciendo. La ley fue hasta dónde? Fue ordenada llegó hasta dónde? Mira lo que dice aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, de tu transgresión, de mi transgresión, de la transgresión de la humanidad,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aleluya. ¿Cuál fue la simiente que fue hecha la promesa? ¿Quién es esa simiente? Y dice que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Yeshua. ¿Quién es esa simiente? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le digo a Satanás, y la simiente de la mujer. ¿Ok? ¿Cuál fue la simiente que vino? ¿A qué simiente le fue hecha la promesa? De que aullaría a Satanás, de que heriría la cabeza a Yeshua. Ahí estamos hablando. Cuando se lee esto, inmediatamente nuestra mente como que corre a Abraham, ¿sí o no? Y Génesis capítulo 12, la promesa que le fue hecha. Recuerda que a Abraham se le fue, ¿qué promesa le fue hecha a Abraham? Te bendeciré y serás de bendición. Sal de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te iré. Y te bendeciré y serás de bendición. Y serán benditas en ti todas las familias. Ah, entonces aquí como que empieza un juego, ¿no? Como bueno, Cristo o Abraham. No, está diciendo la simiente. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que está hablando de una simiente que es la simiente de la fe. O sea, por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Se dice de la escritura, Romanos capítulo 4, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó una esperanza contra esperanza. No se debilitó su fe, dice, al ver su cuerpo ya viejo, ya casi muerto, dice su cuerpo, sino que creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza, ¿qué es? Que tenía una esperanza en su cuerpo de que ya no funcionaba, porque eso también es una esperanza, de que ya su cuerpo no tenía las fuerzas o el vigor necesario para que Sara quedara en embarazo. Pero por otro lado, la otra esperanza que le había hablado el Padre Celestial, esperanza contra esperanza, la esperanza de lo que se ve contra la esperanza de aquello que no se ve. Y como siempre, lo que no se ve, como en nuestro caso, es mayor, porque nosotros no hemos visto a Yeshua, pero estamos creyendo en él, ¿ok? Entonces sigue diciendo la escritura para ir cerrando, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. O sea, el mediador no lo es de uno solo. Aquí es donde hay que recalcar esto, porque digamos el pueblo judío, el pueblo hebreo creyó que la salvación, que Dios era únicamente para ellos, Dios de Israel y de nadie más. Y Cristo viene a romperles ese paradigma, perdón, y eso es lo que a ellos les molesta y les duele tanto, que Yeshua viene con una inclusión del Padre a toda la humanidad, cuando ellos creían que eran ellos los únicos que tenían derecho por ser descendientes de Abraham, del padre de la fe, tenían derecho a disfrutar únicamente ellos del Dios vivo y eterno. Ok, ellos no entendieron la otra parte, pero ya la entenderán. Versículo 21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, en ninguna manera. La ley antes nos asegura las promesas porque la ley, te repito, colocaba un ayo, un freno para que no nos desbordásemos. Pero lo que pasa es que ahora en Yeshua, el Espíritu en nosotros nos convence de pecado y juicio. Ya no necesitamos ese ayo, ya no necesitamos esa amenaza, sino que ahora es por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor buscamos hacer lo que el Padre le agrada que hagamos, iglesia. Entonces, mira lo que sigue diciendo la palabra ahí, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero recuerda, la ley no justifica a nadie. Entonces, ¿qué concluimos aquí, iglesia? ¿Qué podemos nosotros concluir? Esto lo concluimos con Mateo capítulo 22, versículo 28 al 33, siendo el versículo central el 28 hasta el 30, que dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, mire que Jesús aquí le cambia, no le dice solo cuál es el primer mandamiento de todos, ¿no? Jesús le respondió, versículo 29 de Mateo 22. El primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto está en Números, y de ahí es donde, Números capítulo 6, y ahí es donde se prende
no la doctrina unitaria para decir que nosotros estamos equivocados porque decimos que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, ¿ok? Aquí le estaba diciendo en respecto a la idolatría que a ellos les acompañaba, porque ellos estaban, te repito, contaminados de Egipto, y ya vimos que tenían un Dios para cada cosa. Por eso el Señor les dice, ojo, que Israel, nuestro Dios uno es. Yo soy uno solo, o sea, a mí, yo soy el único que les ayuda. No hay otro Dios sino yo. Eso es lo que le está diciendo, y en ninguna manera está anulando lo que ya había sido de Génesis 3:15 profetizado, la simiente, o sea, Cristo, ni tampoco está negando la acción de su Espíritu Santo para con su pueblo. ¿Ok? Versículo 29. Versículo 30, pero y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De ahí se desprende el otro. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí se mata la ley. ¿Ok? Porque alguien puede hacer todo lo demás que dice la ley, pero si no ama a Dios por sobre todas las cosas, está perdido. Si no aprende a amar al prójimo como a él mismo, está perdido. Ahí está, iglesia, la respuesta que yo le dije a este hombre, que te la comparto ahora, le comparto ahora en la iglesia, ¿ok? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, iglesia? ¿Cuál ley debemos seguir? La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al Padre sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está resumida la ley y está resumida esta pregunta, ¿ok? Así es que, iglesia, bendiciones. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos su glorioso y precioso nombre como siempre. De verdad, muy, muy agradecidos con el Padre. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña, nos instruye, nos capacita y nos guía en todas las cosas. Así es que, iglesia, bendiciones.